Patrones gráficos, patrones de doble suelo y doble fondo. En lecciones anteriores sobre las tendencias, soportes y resistencias, ya hemos identificado varios de los patrones más básicos que los comerciantes utilizan para colocar operaciones. Como recordamos en esas lecciones, algunos de los patrones más comunes son las tendencias, ya sea la tendencia alcista, un patrón alcista, que cuando lo identificamos en un gráfico tienen una oportunidad potencial de compra, o tendencia bajistas, patrón bajistas, que cuando lo identificamos tenemos una oportunidad potencial de venta. Aunque el soporte y la resistencia no están clasificadas como patrones gráficos, hay muchos patrones gráficos que se asocian con la identificación del soporte y la resistencia, y vamos a comenzar por los más básicos de estos patrones. Patrón doble techo. Un doble techo es un patrón gráfico de reversión que se define por un gráfico donde un instrumento financiero hace una carrera hasta un determinado nivel y luego cae hasta un nuevo mínimo, luego se recupera y retoma hasta el máximo anterior para finalmente volver a caer de nuevo. Tenemos aquí en el ejemplo que el precio comienza a subir. Primero hace un pico determinado, un nivel superior, luego hace un retroceso, una corrección y comienza a subir de nuevo. La segunda subida, el segundo pico, no logra romper el pico anterior, haciendo de esto un patrón doble techo. En un sentido más básico, lo que el patrón doble techo está diciendo sobre la fuerza de oferta y demanda es que la demanda está yendo a un ritmo fuerte. Los compradores están ganando, causando que los precios suban. Luego cambia la ecuación y la demanda mengua. Los vendedores están ganando, causando que los precios bajen. Después de volver a caer, a continuación los compradores hacen otra carrera hacia el mismo máximo anterior y después de no poder romper ese nivel por segunda vez, los vendedores toman el control y mantienen la ventaja, haciendo que los precios caigan dramáticamente desde la segunda cima que se formó. Para el doble fondo es todo lo contrario. Patrón doble fondo. Un doble fondo también es un patrón de reversión que es exactamente lo contrario de un doble techo. Para que se forme un doble fondo en un instrumento financiero, el precio deberá hacer una carrera hacia abajo a un nivel en particular. Luego el precio retrocede hasta cierto nivel para volver a caer por segunda vez hasta el mínimo anterior. Finalmente el precio vuelve a subir. Aquí tenemos un ejemplo de doble fondo. Por supuesto, el precio ha tenido que venir desde una caída. Luego hace su último mínimo, hace un retroceso y de nuevo los vendedores hacen un segundo intento para romper el primer mínimo o el primer fondo. Al no lograrlo, los compradores toman el control y regresa el precio a subir. Revierte la tendencia bajista que tenía anteriormente. En estos patrones podemos ver la conexión que existe entre los patrones doble techo y doble fondo y los soportes y resistencias, pues el doble techo forma una resistencia y el doble fondo un soporte. Al no lograr los compradores seguir tomando el control, los dos dobles techos que se forman una resistencia clara. Para el doble fondo es igual. Al no poder los vendedores seguir tomando el control, el nivel de doble fondo que se formó forman un soporte. Estrategias de trading con patrón doble techo y doble fondo. Como el doble fondo o el doble techo son signos de que un instrumento financiero no ha logrado romper un cierto nivel, ya sea una resistencia en el doble techo y un soporte en un doble suelo, estos patrones gráficos son considerados como patrones de reversión. En estos casos, los operadores normalmente cuando comercian verán en el doble techo
cuando se produce en la parte superior de la tendencia como una señal de que la tendencia alcista se está invirtiendo, y para operar en el doble fondo cuando se forma en la parte inferior de la tendencia como una señal de que la tendencia bajista se está invirtiendo. En primer lugar, observamos la estrategia de negociación común para el doble techo, para la confirmación de que un doble techo en realidad se ha formado y que una reversión en la tendencia alcista está llegando. Una señal común es la búsqueda de disminución de volumen al entrar en el segundo pico y el aumento de volumen en la ruptura por debajo del fondo del canal que se ha formado entre los dos picos anteriores. Una vez que estas cosas se alinean en un gráfico, la entrada de un comercio estaría en la ruptura del soporte con el objetivo igual a la distancia entre el fondo y la parte superior de los dos picos. Proyectados hacia abajo desde el soporte, la orden de stop se coloca entonces justo por debajo del último pico. Aquí tenemos la estrategia en un doble techo. Primero, cuando consideramos y vemos que los dos picos se están formando, nuestro objetivo es medir desde el nivel más alto de los doble techo hasta el nivel más bajo, calculando el número de pics que existe. Entonces, cuando el nivel de soporte o el fondo de este patrón es roto, tomamos como objetivo el nivel, los números de pics que hemos calculado. Para los dobles fondos, el proceso es un reflejo de la explicación anterior. La estrategia aquí es la búsqueda de una disminución en el volumen al entrar en el canal y el aumento del volumen en la ruptura del pico que se ha formado, es decir, la resistencia. Una vez que se detecta el doble fondo, se introduce una operación en la ruptura de la resistencia con un objetivo que es igual a la distancia entre la parte superior del pico y la parte inferior de los dos suelos, proyectados hacia arriba. La orden de stop se coloca justo por encima del soporte. Próximo capítulo: patrones gráficos, patrones cabeza y hombro invertido.